Clínicas jurídicas. Bien, en realidad, como están haciendo el trabajo equivalente a la segunda nota, esta clase va a ser más bien una información, ¿m? Y una aclaración de algunos puntos. ¿M? Y va a ser una clase, no sé, pienso que bastante corta, porque quisiera aclarar algunas dudas que le he contestado a alumnos en particular, pero que después parece que a uno les pedí que le contestaran a todos, así es que, ¿cómo se llama? Eh, a lo mejor ya todos tienen la respuesta. Pero en todo caso eran cosas muy simples. Primero, el delito asignado. Yo había originalmente pensado en que se reunieran tres personas y entre esas personas, como dije, una eligiera al defensor penal, la otra otro fiscal y un juez de garantía. O sea, los mismos alumnos, ¿no es cierto? Pero como siempre pasa, ¿cómo se llama? Parece problema porque algunas personas no tienen grupos, ¿no? Bien, entonces, para el caso que constituiría la regla general de que se reúnan tres personas y uno haga de fiscal, otro de defensor público y otro de juez de garantía, yo había dicho que el que tenía la letra más baja en el alfabeto, es decir, empezando como empieza el alfabeto, A, B, C, D, me mandara el nombre suyo y los otros dos nombres. Pero empezaron a mandar, ¿no es cierto?, los grupos con el apellido cualquiera que fuera, ¿no es cierto? Y entonces ya se provocó un enredo y además algunas personas mandaron, del mismo grupo mandaron dos personas. Entonces se crearon dos grupos y con eso los artículos que se le fueron asignados fueron dos, obvio. ¿Eh? Bien. Porque los grupos no empezaban con la misma persona. Entonces, ya hemos asignado los números, o sea, los números del delito, el número del delito, y sobre ese delito van a tener que inventar su caso, ustedes lo inventan. Al que le tocó, ¿cómo se llama? El delito de lesiones, por ejemplo, el delito de lesiones graves, ¿ah? Graves, gravísimas, que está en el 397 número 1. El que hiriere, golpeare o maltratare a otro, de hecho y a consecuencia de las lesiones quedar el ofendido. Uno, demente, deforme, impedido de algún miembro importante, etcétera, etcétera. Entonces, ese caso lo van a tener que inventar entre esas tres personas. Entre esas tres personas. Por ejemplo, lesiones graves, gravísimas. Quedó el ofendido demente. Oye, fíjate que iba pasando Juan Pérez por ¿cómo se llama? Por la calle tanto y unos locos que sé yo, parece que estaban borrachos, le echaron la niña y lo agarraron a combo, qué sé yo, sin haber motivo y le pegaron unas patas en la cabeza, qué sé yo, y hace, ¿cómo se llama?, 2 meses que estuvo en el hospital y ahora está con problemas mentales. Si bien corto, pues, te explican en qué consiste el problema mental. Eso es. A quien le tocó el homicidio simple, ¿no es cierto?, no concurren las causales del 391, número 1. El número 2, el homicidio simple. Al que le tocó el parricidio, y así, cada uno inventa en su caso. Mientras más elaborado, mejor. Mejor. Que demuestra que hubo más preocupación. Y eso demuestra que tiene una mejor nota. Si es que está todo bien. Ya. ¿Cómo se llama? Entonces, eso en relación con que ustedes eligen quién hace de defensor público, de fiscal y de juez de garantía. Ustedes lo eligen. Segundo, ustedes inventan su caso de acuerdo con el delito que les fue asignado. Ustedes lo inventan. ¿Mm? Y entonces, respecto de ese caso y del delito que les fue asignado, va a ser la petición para la audiencia en que se va a discutir,
¿no es cierto?, el alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva del que está en ese momento en prisión preventiva. El juez va a proveer como se pide, ¿no es cierto?, para tal fecha, a tal hora, y ahí se va a entrar a discutir, el caso, para ver si el juez de garantía alza o no la prisión preventiva. Entonces, el primero que va a hablar va a ser el defensor penal, porque él es el que le corresponde, porque él es el que está pidiendo el alzamiento de la medida cautelar, va a exponer sus fundamentos y después va a hablar el fiscal, seguramente se va a oponer al alzamiento, ¿no es cierto?, de la prisión preventiva, y por último el juez de garantía, en base a lo que diga el defensor y lo que diga el fiscal, va a resolver el caso con sus propios fundamentos. Esa es la historia. Ahora, cuando todo esto era normal, los alumnos tenían que ir a los juzgados de garantía y tenían que observar al menos tres casos. Entonces, ¿cómo se llama? Sobre lo mismo. Y si van ahí a los tribunales orales que están al frente de la corte, ¿no es cierto?, en la calle Chacabuco, ahí en la esquina, entonces van a ver que hay unas listas en la entrada y dice, ¿no es cierto?, audiencias de alzamiento o audiencias sobre prisión preventiva, etc. Entonces está todo organizado. Claro, ahora estamos en una crisis, ¿no es cierto? Estamos viviendo una era excepcional. Entonces no se puede hacer eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo único que podemos hacer es que ustedes se reúnan y con el delito que les fue asignado inventen un caso. Y entonces, el defensor penal va a tener que hacer su parte de defensor penal, pidiendo el alzamiento de la cautelar personal de prisión preventiva. Y ahí tendrá que decir, mire, este es mi representado, le imputan, ¿no es cierto?, etcétera. Y aquí voy a decir unas palabras de lo que ya dije, del artículo 140, ¿no es cierto?, que es el que reglamenta cuándo se debe ordenar la prisión preventiva. Entonces, el defensor va a hacer su trabajo pidiendo el alzamiento con sus fundamentos. El fiscal seguramente se va a oponer. Y va a decir, no procede, seguramente. Va a decir, no procede el alzamiento. ¿Por qué se la pega el fiscal? No procede el alzamiento por este y por este otro, de acuerdo con el 140. Y el juez de garantía va a resolver, que es la labor que tiene que hacer el juez. O va a alzar la prisión preventiva, ¿no es cierto? Y normalmente cuando se alza la prisión preventiva se piden otras medidas menos gravosas, ¿no es cierto?, que es lo que hacen los defensores, porque siempre hacen la petición de alzamiento de la prisión preventiva, que es la medida cautelar personal más gravosa, y dicen, y para el evento, ¿no es cierto?, que el tribunal no la otorgue, entonces ofrezco las otras cautelares personales que están, ¿no es cierto?, en los artículos siguientes. Por eso que le dije que se lo leyeran todos estos artículos a partir del 139. Entonces aquí, en el artículo 155, si ya prácticamente lo que falta es que yo le haga los escritos. En el artículo 155 dice, otras medidas cautelares personales. A, B, C, D, E, F, G, H. Y otra medida cautelar personal. Claro, porque en la realidad, ¿no es cierto?, se pide el alzamiento de la medida cautelar personal y se le dice al juez, oiga, mire, magistrado, si no me encuentra totalmente la razón, bueno, por último, deme la libertad provisional, álcela, ¿no?, y decrétele otra medida cautelar personal, como por ejemplo la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, aunque no sirvan para nada, pero bueno, lo dice la ley. Y sobre todo los jueces garantistas las dan, contraviniendo a mi juicio el 140, pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, eso es, nada más que eso. Ahora, la actuación del defensor, del fiscal y del juez de garantía no tiene que tener más de 3 líneas. No tiene que tener más de 3 líneas, más de 3 páginas, perdón. No tiene que tener más de 3 páginas. La de cada uno no tiene que tener más de 3 páginas. Tengo hasta una hoja acá. Esto es una hoja que tiene 2 caras. Una página es una cara. ¿Me entienden?
O sea, usted, lo máximo es una cara, dos caras y otra cara que tendría las hojas número 3, la hoja número 2. ¿Se entiende? 3 páginas. Una página, 2 páginas y en otra hoja la tercera página. ¿Se entiende? Hasta eso, hay que explicar hasta eso, la diferencia que hay entre una hoja y una página, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Porque me he dado cuenta en las pruebas que hay gente que no sabe lo que es responder, sobre todo ahora. Claro, cuando estamos en presencia, ¿no es cierto?, se entrega la prueba cuando es escrita y uno se va paseando, ¿no es cierto?, por entre medio de los pupitres, está mirando, qué sé yo, y cada uno ahí tiene que saber. Sí, pues siempre existe la posibilidad de copiar, pero básicamente tiene que saber, porque si lo pillan, ¿no es cierto?, le van a poner un 1, si lo pillan copiando. Pero ahora copian los textos, pero ya ni siquiera copian la parte de la respuesta, pues. Entonces, me ha tocado, corrigiendo, tengo cursos numerosos, el de penal, los de clínica, y siempre es lo mismo. Copian todo, copian todo. ¿Sí? La pregunta es a veces una línea, o 2 líneas, o 3 líneas, porque eso exige la respuesta, y copian, mire, antes se decía esto respecto de esto, ahora se dice esto, y hubo otros que dijeron esto otro, y todo lo que dice el apunte, pero al final no dicen cuál es su respuesta. Claro, ahí está. Y yo, ¿cómo se llama? Y yo, como está ahí la respuesta, tengo que considerarle que está buena la respuesta, aunque no totalmente, porque no me ha respondido en el fondo la pregunta. Porque si le hago una pregunta, oiga, dígame, ¿qué es lo que dice la escuela clásica respecto del delito, por ejemplo? Y me pone, mire, la escuela clásica dice esto, la escuela positivista dice esto otro, la escuela ecléctica dice esto otro. Entonces al final no me está diciendo la respuesta, me está poniendo lo que dicen todas las... Claro, ¿porque qué? Porque lo está copiando. Ahora, si estuviera en persona sería diferente, ahí me demostraría conocimiento, evidentemente, pero ahora no, porque ahora lo está copiando. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que estoy diciendo esto de no alargarse de más, colocarlo concreto. Si ser completo no significa ser latoso. Sobre todo que en los tribunales ustedes no tienen todo el tiempo del mundo, tienen que tratar de ser sintéticos, ser completos pero de manera sintética. Entonces está bien claro, son 3 páginas, ¿ah? Una página, 2 páginas y la otra página que viene en la otra hoja. Ahora, el ideal sería que el que está a cargo, por decir así, del grupo, el que le dio el número, por decir, al grupo, que él mande las 3 juntas, para que no me manden, ¿no es cierto?, no me manden todo el choclón de cosas. Todos los grupos tienen una persona, ¿no es cierto?, que es la que le dio el nombre al grupo. Entonces, esa persona le pide a su compañero que eso, supongamos que es el defensor, supongamos, ¿ah? O el fiscal, da lo mismo, pero esa persona que está a cargo del grupo o que le mandó la información de las 3 personas me la mandó a mi correo, ese mismo me manda los 3 escritos. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Pero como ya me doy cuenta cómo es la cosa ahora, no va a faltar que va a haber un grupo que me van a mandar los tres, ¿cómo se llama? El jefe del grupo me va a mandar el escrito del defensor, el del fiscal y el del juez de garantía, ¿no? Con el máximo de páginas que estoy señalando. ¿Ah? Pero no va a faltar que después en otro grupo me vaya a mandar por separado el fiscal, que hace todo eso. Bueno, no sé cómo lo voy a hacer ahí. Pero si no colocan a qué grupo pertenecen, entonces se complica la cosa, ¿no? Porque si es uno de los 3, vienen los 3 escritos, o sea, el tiro, este es el delito, ¡pum! Y se corrige, bien fácil. Pero si vienen los 3 por separado, hay que empezar a ver si efectivamente, ¿no es cierto?, en la lista que tengo de los grupos, ¿son los del grupo o no? ¿Entienden? A propósito de lo mismo, les dije, uno hace de defensor, el otro de fiscal, el otro de juez de garantía. Hubo varios grupos que todavía no mandan quién
es el defensor, quién es el fiscal y quién es el juez de garantía. Ya a esta altura ya háganlo nomás para que... Bueno. Pero el ideal, les vuelvo a repetir, el ideal es que uno de los tres junte los tres trabajos y lo mande, los tres trabajos. ¿Me entiendes? ¿Mm? Él manda el trabajo del defensor, del fiscal y el juez de garantía. Van a venir obviamente separados, porque se va a anotar en la contestación. ¿Mm? Esa es toda la historia. Esa es toda la historia. Así que no más de 3 páginas. Llevo 15 minutos y medio hablando de una cosa tan simple, tan simple. Las cosas que veo cuando corrijo las pruebas, etcétera, y en esto son increíbles. Así que les ruego me disculpen si a alguien le parece mal que diga cosas tan simples, así como que estuviera molesto. En realidad no estoy molesto, sino que me llama la atención, me preocupa, esa es la palabra, me preocupa porque después van a estar en los tribunales, van a estar con su cliente al lado de ustedes, entonces no pueden ser de esta manera, no pueden ser tan niños, esa es la palabra. Bueno, entonces cada uno inventa su cuento y ahí yo me doy cuenta de si se preocuparon más, se preocuparon menos, etc. Y con eso ponemos la segunda nota. Con eso ponemos la segunda nota. Que espero sea buena, porque la primera nota fue buena. Bueno, como sea, que conversaron entre ustedes, que esto, que lo otro, bueno, como sea. El asunto que en general están buenas las notas. Ahora hay gente que, ¿no es cierto?, bueno, esto más para las pruebas, pero hay gente que copia los textos, los copia, y después encima tiene la pechuga porque no le pusieron un 7, tiene la pechuga de empezar a preguntar, oiga, ¿por qué? Corríjame de nuevo. Entonces, imagínense usted corregir las preguntas. Yo las he impreso las respuestas. Esto no tiene que ver con clínica, tiene que ver con otras pruebas, básicamente con penal 2. He impreso las pruebas para corregir en la misma prueba y después le he devuelto la pregunta al estudiante. También en ética, en ética creo que fue, he impreso, ¿cómo se llama? En la misma prueba le pongo con rojo qué es lo que le faltó, y después me dicen, oiga, explíqueme, después me mandaron un correo y me dicen, explíqueme por qué me puso esta corrección, o sea, tengo que decir ahora por qué hasta la evaluación. Entonces, como ustedes comprenden, lo que no hay es tiempo, ese es el problema. Ustedes creen que ustedes nomás no tienen tiempo. Todos no tenemos tiempo. Yo que no soy el que tengo más ramos de los profesores, tengo 4 ramos. Entonces en los 4 ramos hay que hacer las pruebas, hay que corregirlas, etc. Y además que los cursos son numerosos. Si fueran cursos, ¿no es cierto?, de 20 alumnos, no habría problema. Pero son cursos, la mayoría son cursos en cuarto año, imagínense, de 80 alumnos. De 80 alumnos. Entonces no es llegar y corregir, no es llegar y corregir. En puro leer se demora uno, en puro leer. Así que hay que ser rápido, hay que ser rápido de cabeza, pero no equivocarse tanto. Entonces son esas cosas las que ustedes necesitan, simplísimas. Va a haber un escrito del defensor, un escrito del fiscal y un escrito del juez de garantía. Cada uno haciendo su pega, ¿no es cierto? Y cuando tengan eso, antes de la fecha del plazo, ¿no es cierto?, aunque se me llegue un minuto antes, uno de los 3 manda los 3 juntitos. ¿Es muy difícil eso? Y cada escrito del defensor, del fiscal y del juez de garantía, cada escrito de cada uno de esos 3 no puede tener más de 3 páginas, nada más. Sobre un caso que inventan ustedes, sobre un delito que le hemos asignado nosotros. Esa es toda la historia. Y con eso tienen su segunda nota. Bien, les repito. El núcleo de todo esto está en el artículo 140.
El artículo 140, ¿no es cierto?, para decretar la prisión preventiva exige cuestiones bien simples, ¿no?, que son cuestiones de derecho penal, evidentemente. Estamos en la materia penal acá. ¿Qué es lo que exige primero? ¿No es cierto? Más allá de si son presunciones fundadas, si son justificaciones, etcétera, pero exige algún tipo de antecedente más o menos comprobado, porque estamos hablando de que van a dejar en prisión a una persona, es decir, le están privando de una garantía fundamental que tiene el individuo. ¿Cuál es? Su libertad. Después de perder la vida, ¿qué es lo más importante? La libertad. Claro, para otros tener plata, sí, yo sé, pero haciendo una interpretación general y sana, ¿no es cierto? La libertad. ¿Qué más importante hay que la libertad? Sí, la salud, etcétera. Hay varias cosas importantes. Pero en este aspecto la libertad. Entonces, el juez tiene que tener ciertos antecedentes, ¿no es cierto?, importantes, si pudiéramos decir. La ley dice, en el caso de la primera exigencia del hecho punible, exige tal cosa, exige antecedentes que justificaran la existencia del hecho punible. En el caso número 2, exige antecedentes que permitan presumir la participación. Y en el número 3, antecedentes calificados que permitan considerar que la prisión preventiva es necesario para realizar las investigaciones que esté detenida la persona. Es decir, hay que acreditar esas tres cosas, ¿cierto? Sobre esas cosas se va a discutir. Sobre esas cosas se va a discutir. Y lo único que dice el artículo 140, después de las letras A, B y C, que yo la llamo 1, 2 y 3, da lo mismo, dice cuándo se entiende, ¿no es cierto?, que son necesarias las diligencias, cuándo se entiende que hay peligro para la sociedad, cuándo se entiende que hay peligro para la víctima. ¿Qué tiene que tener el juez en cuenta para alzar o mantener la prisión preventiva? Evidentemente, si alguien, ¿no es cierto?, está en un caso de parricidio, que tiene pena hasta de presidio perpetuo calificado, le va a costar más al juez otorgarle el alzamiento de la prisión preventiva. Obvio. Si un delito de lesiones simplemente graves, que empieza en el presidio menor y termina en el presidio mayor, con las presiones gravísimas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que está diciendo el 140. Nada más que eso. Que esté acreditado el hecho punible. Que esté acreditado el hecho punible. Por ejemplo, en el caso de la investigación de un homicidio, ¿qué tiene que estar acreditado? Tiene que estar acreditado que hay un muerto o muerta, como ahora es ellos o ellas, ¿eh?, un muerto o una muerta. Tiene que haber un muerto o una muerta. Primero. Segundo, tiene que estar acreditado, como exige la ley, con antecedentes justificados, ¿no es cierto?, que esa muerte se debe a la acción de terceros. O sea, que no aparezca ahí, estamos empezando la investigación, que no aparezca que fue la misma persona la que se pegó el tiro, ¿cierto? Se la pegaron con la pistola. Tenía todavía la pistola y la tenía en la boca, ¿no es cierto? No hay ninguna duda de que se suicidó. Se pegó el tiro y se voló la cabeza por dentro. Es decir, que hay un muerto y que sea consecuencia de la acción de terceros. Eso es que esté acreditado el hecho punible, el hecho típico, el tipo legal, como ustedes quieran. Segundo elemento, la participación. Que también hayan antecedentes, ¿no es cierto?, que le digan al juez, mire, aquí participó este que está detenido. Participó como autor, como cómplice, como encubridor. Va teniendo menos pena dependiendo del grado de participación, ¿no es cierto? Autor, cómplice, encubridor, perfecto, pero participó. Normalmente el encubridor, ¿no es cierto?, no se señala porque se dice que no es verdaderamente un partícipe porque actúa con posterioridad a la ejecución del delito, y así es. Así que traten de hacer un caso en que sean todos autorios, si es que son más de uno, o que sean un autor con un cómplice. Eso ya es invento libre para ustedes, para darle color a su escrito, amigos, nada más. Entonces, probado el hecho punible, un muerto y alguien lo mató. Segundo, probar la participación. Con los antecedentes que existen, estamos recién empezando la investigación, se supone, porque estamos, ¿no
es cierto?, con una persona en prisión preventiva. Ya. No me digan ustedes, no, si se están demorando reactos. Sí, yo lo sé, lo sé. ¿Mm? Y a lo mejor hay una investigación desformalizada, que a lo mejor empezó no sé cuánto tiempo antes. También lo sé, también. Pero pongámonos en lo que debería ser. ¿Mm? ¿Mm? El deber ser, que es el estudio del derecho. No lo que es. ¿Mm? El deber ser. Entonces, tenemos ahí acreditado que hay un muerto, que alguien lo mató y que el que está detenido tuvo participación, porque lo pillaron, lo vieron cuando lo vieron, ni siquiera lo aprehendieron, a lo mejor lo vieron cuando iba corriendo y lo detuvieron después los carabineros en la casa, etc. O sea, hay antecedentes para decir, este participó. Y tercero, que vendría a ser a lo mejor el elemento más complicado. ¿Por qué? Porque tiene más situaciones que comprendan, que comprende, porque comprende, ¿no es cierto?, cuando se trata de que las diligencias sean necesarias para el éxito de la investigación o cuando la libertad del imputado sea peligrosa o para este o para este otro. El tercero, letra C, que existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencia precisa y determinada de la investigación. Claro, si lo tiene detenido el juez, a la persona que está detenida, porque hay que sacarle una foto para el registro civil, eso no es indispensable porque pueden llevar al oficial del registro civil para la cárcel, o le pueden sacar la foto en la misma cárcel, otras personas, qué sé yo, no sé. ¿Ah? No es indispensable, aquí tiene que ser indispensable. O que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. Y después lo explica la ley. ¿Cuánto es peligrosa la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad? ¿Cuánto es peligrosa la libertad del imputado para la seguridad del ofendido? O que existe peligro que el imputado se dé a la fuga. ¿Cuándo existe peligro? Una cosa bien simple y que tuvo que hasta llamarle la atención la Corte Suprema hace unos años atrás, no solamente a los jueces de garantía, sino que a la Corte de Apelaciones de aquí, y lo sumarió a todos. Claro, después, como pasa siempre, después los sumarios quedaron en nada, pero en su momento sí. Porque a unos narcotraficantes le estaban dando la libertad, y eran peruanos o bolivianos. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con ese imputado por narcotráfico en el caso este? En los casos, porque fueron varios en lo que se le dio, que llegaba a pensar que también hay alguna arreglincito por ahí, porque fueron varios los casos que le daban la libertad provisional a imputados por narcotráfico, que incluso algunos habían sido sorprendidos cometiendo delitos flagrantes y eran extranjeros. Entonces yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué creen ustedes que hace un extranjero que es delincuente de este tipo si le dan la libertad? Sí, lo que usted está pensando. Se va a ir al tiro de Chile. Eso es lo que va a hacer. Y eso es lo que hicieron. Y eso es lo que hicieron. ¿Mm? Eso es lo que hicieron. Casi no volvió ni uno de lo que se fueron al tiro. ¿Eh? Porque cuando usted le da la libertad, le dan una orden de libertad. Y si tenía una orden de aprehensión para detenerlo, por ese hecho, por ese delito, le dan además una contraorden. Entonces puede pasar perfectamente la frontera. Entonces por eso le llamaron la atención a los jueces de garantía de Arica y también a los jueces de la Corte, porque confirmaron las resoluciones que le daban la libertad. Fueron varios casos, no era un caso con varios detenidos, no, fueron varios casos con detenidos distintos, en diferentes casos. Eso es todo el 140. Eso es todo el 140. Entonces, en esas circunstancias, es que el defensor va a tener que hacer su labor y a tratar de convencer al juez, ¿no es cierto?, en el caso que van a inventar con el delito asignado, de que el imputado está cumpliendo con esos 3 artículos. O diciendo no existe el hecho punible, o
existe el hecho punible, pero mi representado que está detenido no participó en la calidad que le están imputando como autor o cómplice, no participó. O tercero, existe el hecho punible, y mi representado participó, pero las diligencias que existen hasta este momento no son necesarias para el éxito de la investigación y mi representado no es un peligro ni para la sociedad, ni para el ofendido, ni tampoco intenta fugarse. Ahí está el análisis con las otras partes de esta disposición, donde está diciendo el mismo legislador, esta es una interpretación auténtica, que es la interpretación legal, ¿no es cierto?, que es la que hace el legislador. Está diciendo, se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación. ¿Ah? O sea, respecto de las medidas que sean, las diligencias que están pendientes. O cuando la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, también lo dice. O cuando la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en otro caso, o sea, para la seguridad de la sociedad, da dos incisos de ejemplo. Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro del ofendido, también lo dice la ley. Y para los efectos del inciso cuarto, que es la seguridad del ofendido, solo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para concurrir ante un tribunal en calidad de imputado. Es decir, el famoso indubio pro reo, en favor del reo que está siempre. Eso es todo. Entonces, el defensor, que es el que hace la petición para que se designe la audiencia, y en la audiencia alega para el alzamiento, ¿no es cierto? El defensor va a tener que hacer su trabajo, va a tener que contar el cuento, porque el que empieza la audiencia va a tener que contar el cuento, y el fiscal seguramente le va a decir, no, el cuento que está contando usted no es como usted lo está contando. ¿Por qué? Y ahí le va a hablar a lo mejor de que está acreditado el hecho punible, está acreditada la participación, y además, si le da la libertad al tribunal a esta persona, no se van a poder realizar diligencias como tales, y puede mencionar las diligencias que se necesita que esté presa la persona para que se hagan, por ejemplo, para que no vaya a intimidar a los testigos, o no vaya a intimidar a los peritos, o etcétera, la diligencia que sea. Indispensable para el éxito de la investigación. O, va a decir el fiscal, es peligroso para la sociedad, para el ofendido, y hay peligro que se haya. ¿Por qué? Porque no tiene domicilio en Arica, no tiene negocio, no tiene trabajo, no tiene nada en Arica. ¿Me entiendes? O sea, cada uno hace su pega. Esto cuando estamos en clase, ustedes me lo preguntan ahí mismo, y ahí yo a través de una conversación, etcétera, se va explicando mucho mejor, pero desgraciadamente las condiciones cambiaron, por lo menos hasta el momento, haciéndolas más difíciles tanto para el profesor como para los alumnos. ¿Entiendes? Esa es la historia. Ahora, evidentemente que este profesor, y yo creo que todos los demás, tienen buen ánimo para darse cuenta de las cosas que los alumnos no pueden entender, sobre todo en ramos prácticos como este, en que se necesita ir a los tribunales, qué sé yo, ¿no? La primera cuestión que le pedí a la ayudante era que llegara a los alumnos primero a la Corte de Apelaciones para que vieran los alegatos y que antes le dieran una paseadita por los juzgados de letra para que se ubicaran mejor, de letra esto es lo civil. Después cuando hacíamos la recreación del alegato en la sala de litigación oral, y después lo mismo con la parte penal, ¿no? Con la parte penal. Que tenían que ir también a los juzgados de garantía a ver estas audiencias de alzamiento de la cautelar provisional de prisión preventiva, y ya, obvio, era otra cosa, pero desgraciadamente pasó algo, ¿no es cierto?, que los chinos que están comiendo mugre hace años, ¿no es cierto?, comen todo tipo de, todo lo que camina, vuela y nada que sea complicado, lo comen los chinos, porque del mar comen hasta un pez que se llama el pez globo, que si usted le corta, no me acuerdo si es el hígado
no sé, algún interior del pez globo. Hay chefs especializados que tienen hasta un certificado para preparar ese pez. Porque si se le pasa un poquito eso, y en el caldito que le venden, que además es súper caro, ¿ah? No sé qué es lo que hará ese caldo, pero bueno, se muere. Así. ¿A dónde? En Asia. En Asia es donde es así. Comen pangolín, que es un tipo de oso hormiguero, que dicen que es el que trae esta cuestión del coronavirus. Comen todo tipo de culebras y de serpientes, arañas, lagartijas, etc. Desgraciadamente estamos metidos en este problema. Nadie lo creó. Nadie lo creó. Así que todos tenemos que tratar de hacer las cosas de manera diferente. Y como les digo, si es simple el trabajo. Entonces hablé lo que tenía que hacer el defensor, hablé lo que tenía que hacer el fiscal y el juez de garantía que va a hacer. Ahora que están ustedes, porque se van a reunir, pues no me vengan a mí con cosas. Va a ver cómo es el escrito del defensor, cómo es el escrito del fiscal, y él va a tener que resolver atendiendo primero el 140. Primero el 140, que le da mucha importancia a la pena, a la sanción penal. Ahí va a tener que ver, pues, si en algunos casos será que le piden, porque lo único que está impidiendo el alzamiento es el temor a que se evada la persona. Porque aquí no estamos diciendo que lleva preso un día, eso es invento de ustedes. El invento de ustedes. ¿De cuánto van a partir ustedes de la base de que está la persona detenida? Lo importante es que se está discutiendo, ¿no es cierto?, el alzamiento en la audiencia correspondiente. Así que el juez de garantía va a tener que resolver. Al final es el que tiene, cuando es en presencia, el que tiene la pega más fácil. Pero igual, si son buenos sus fundamentos, ¿no es cierto? Claro, cuando estamos en presencia, ahí además se mira si la persona cómo se maneja, qué tipo de dialéctica usa, etc. Pero bueno, acá tendrá que analizar, ¿no es cierto?, los escritos del defensor y del fiscal y resolver fundadamente, como tienen que resolver los jueces. Porque si el día de mañana alguno de ustedes es juez, tiene que resolver fundadamente, no con esa formulita que están acostumbrados los jueces, porque es la que ahorra trabajo, que consiste en decir, no reuniéndose los requisitos del artículo tanto, entonces tal cosa. No, eso no es una resolución, eso es un chiste nomás. No es el espíritu del legislador que se dicte ese tipo de resoluciones, pero se dictan. Total, ¿quién le hace algo aquí a algún juez, digamos, desde el punto de vista de sanción administrativa en el Poder Judicial por una mala praxis? ¿Quién? Nadie. No hay ni llamado de atención siquiera. Así que eso es lo que tienen que hacer. No sé, no se me ocurre qué otra cosa decirle, porque el invento del caso lo tienen que hacer ustedes. Lo tienen que hacer ustedes. Bueno, y en todo caso, cualquier consulta, ¿no es cierto?, se la hacen a la ayudanta. A la ayudanta. No me han preguntado más personas, dejaron de preguntar hace 2 días atrás respecto de esto. Lo que sí les pido es que cumplan dentro del plazo. Porque como les digo, supónganse ustedes que cada uno de ustedes ocupe las 3 páginas. Es decir, serían 9 páginas. 9 páginas. Y son como 25 grupos. Si fueran 10 grupos, 9 serían 90 páginas, ¿no es cierto? Si fueran 20 grupos, serían 180 páginas, ¿no es cierto? Y como son como 25, la mitad de 90 son 45, serían 235 páginas. Es decir, un librito, que es lo que hay que leerse, el profesor. Entonces, porque hay que leerla. No es acá como a lo mejor algunos pensarán, qué sé yo, no sé, yo por lo menos, para ponerle la nota, puede que a lo mejor la nota del alumno crea que merece otra nota mejor, y a lo mejor hasta merece una nota mejor, pero con mi sistema, yo llegué a esa nota, pero leo la prueba completa. Leo la prueba completa.
Y no va a faltar, desgraciadamente, el que en vez de 3 páginas escriba 3 hojas. No va a faltar. ¿Mm? No va a faltar. Claro, y después uno no puede andar tampoco denunciando. Oiga, mire, el alumno tanto y tanto escribió 6 páginas, porque entendió que eran 3 hojas el máximo. ¿Por qué? Porque voy a decir, mire, me está persiguiendo el profesor o está atentando contra los atributos de la personalidad de mi persona. Pero, bueno. eh, Así que eso es jóvenes, eso es jóvenes. Y espero, ¿cómo se llama? Espero que, como es un asunto simple, ustedes inventan el caso, qué sé yo, entonces que todos tengan una nota satisfactoria, como tuvieron en la primera evaluación, que en teoría debería ser la más difícil y no la más, y no la más fácil, porque ya tienen experiencia sobre la primera evaluación, por lo menos. Así que ocupen estos minutos, como se llama, que quedan, ¿ah? Para que trabajen en su caso. ¿Ah? Bien, si ahora se ponen a hacer otra cosa, ya se otro cuento.